Reprueban al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la mayoría de padres y madres de familia mexicanos que tienen a sus hijos en un periodo de educación básica. Los libros de primaria han desatado el enojo de las madres y de los padres de familia. Está reprobado en el tema de educación el señor presidente de la República y pues vayamos por partes. Usted sabe que se filtró el contenido de los libros donde prevalecen. Los errores son lo de menos, o sea, puede suceder, en las mejores familias suceden los errores ortográficos. No nos fijemos en los errores de escritura o que se fusilaron de las imágenes de stock del sistema solar, lo bajaron de una página gratuita, ni siquiera contrataron diseñadores y que está mal, les olvídese de ese tema. Aquí lo importante es lo de fondo, no los errores, porque eso se pueden disculpar. Pero cuando hay la intención, cuando está la alevosía y la ventaja, la predeterminación de hacer las cosas, de imponer la ideología, ahí es donde vienen los temas graves. La educación sexual de los niños, la ideología política, la ideología de género, me parece que es el tema delicado. Y eso, ahí no hay un error, ahí hay una intención con toda la mano de convertir las aulas en un tema, pues, de llevarle a los niños, casi predicar la ideología de Morena. Los gobernadores se han manifestado ya, las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación, donde apoyan, donde dicen que pues no hay que quemar los libros. Dice, el PAN propone la destrucción de los libros, nosotros que se distribuyan entre la niñez y que se lean. Ahí está el comunicado, que honestamente es amplio y vamos a omitir darle lectura a todo ese comunicado, que en esencia pues culpa al Partido Acción Nacional del enojo que se está generando en la sociedad, en padres y madres de familia. Lo que no hacen honestamente es desmentir uno solo de los señalamientos de este contenido ideológico de los libros de texto gratuito. Firman todos los gobernadores y gobernadoras del país que son integrantes de la Cuarta Transformación, discúlpeme. El señor presidente de la República, ¿qué dice? Porque al final del camino él es el líder máximo de este movimiento y él es quien lleva los destinos del país, entre ellos los destinos de la educación en nuestras generaciones más importantes, en nuestra niñez. Así habló el presidente de la República de estos libros. ¿Adoctrinamiento de qué? ¿En qué está el adoctrinamiento? ¿Dónde? Nada más que les molesta, ¿no? ¿Se imaginan si ellos hicieran los libros que dirían, no, pues lo menos es la superación personal, ¿no? Triunfa a toda costa, supérate, sal adelante, no te importen los medios. El fin es que te conviertas en un triunfador. Si robas, no importa. Lo importante es que llegues a la cima, sin principios, sin ideales. Bueno, pues fue el dirigente del Comité Directivo Nacional del PAN, Marco Cortés, quien habló claro y contundente a esos señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí señaló que, bueno, pues no respondió a un solo señalamiento de que se han hecho del contenido de los libros de texto gratuito. No habló tampoco del adoctrinamiento del que se está haciendo. No habló también del apartado especial de la historia, según Andrés Manuel López Obrador, de cómo le fue robada la elección en el pasado a Andrés Manuel López Obrador, de cómo el PRI y el PAN se han confabulado para robarle a los mexicanos. Ese adoctrinamiento es del que hablan pues no solamente el líder nacional del PAN, sino también el sector empresarial se empieza a preocupar por la manera en cómo se empiezan a dar esa situación desde los niveles básicos de educación en nuestro país, el adoctrinamiento. El presidente no ha sido capaz de responder un solo señalamiento de este tipo y así le contesta Marco Cortés al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Las indicaciones y el mal ejemplo de Palacio Nacional, ahora los gobernadores de Morena atacan Acción Nacional a través de un extenso comunicado donde no desmienten ninguno de los señalamientos precisos que hemos realizado sobre los errores, la elaboración, la editorialización y los contenidos falsos e ideologizados en los libros de texto. Además, en un proceso completamente ilegal, porque nunca tomaron en cuenta a los padres de familia e incumplieron
el proceso establecido en la ley. El gobierno convirtió los libros de texto en cartillas de propaganda y busca que las escuelas sean templos de adoración de López Obrador. Son tan cínicos y perversos que no tienen empacho en reconocer en sus documentos oficiales que los nuevos textos son para mantener pobres a los pobres, negándoles una educación de calidad, siendo esto una clara estrategia política de Morena para su supervivencia. Recuerden que el que calla otorga, y en el comunicado de los gobernadores morenistas no desmienten absolutamente nada de lo que hemos denunciado, porque no pueden desmentirlo. Por eso lo confirmamos. México está viviendo la peor tragedia en su historia. Bueno, la peor tragedia en su historia en materia de educación. Y bueno, además del tema del adoctrinamiento, que también es una invasión a la formación de los estudiantes en nuestro país, implantándole ideas, pero ideas no de libre pensamiento, ideas ya preconcebidas. También, para que tenga usted una idea, padre de familia, de qué es lo que le van a enseñar a sus hijos, y que también llama la atención la ligereza, la irresponsabilidad de quienes formaron e integraron este contenido académico. Por ejemplo, el natalicio de Benito Juárez. ¿Usted recuerda cuándo es el natalicio de Benito Juárez? Bueno, pues es el 21 de marzo, pero de acuerdo a la historia según Andrés Manuel López Obrador, la historia según la Cuarta Transformación fue el 18 de marzo. El Benemérito de las Américas, un estandarte de la Cuarta Transformación. Caramba, ni siquiera se saben su natalicio y lo ponen equivocadamente en los libros de texto. Además, también errores de ortografía. Yo le pregunto a los padres de familia, tú que batallas en casita con los chamacos, haciéndoles repetir las palabras, las planas, para que puedan aprender a escribir de manera correcta y expresarse de manera asertiva, ¿te parece que desde la escuela, donde les tienen que formar académicamente, les enseñan en libros plagado de errores históricos, científicos? Esa es una parte de las imágenes, del contenido de los libros de texto gratuito que ve en pantalla. Por ejemplo, Guanajuato. ¿Usted ubica Guanajuato? ¿Usted conoce más o menos el estado de Guanajuato? ¿Le parece que allí es Guanajuato? Por ejemplo, ahí está. Es lo que le están enseñando y le van a enseñar a sus hijos, porque a partir del 25 del presente mes van a empezar a repartir estos libros de texto a las escuelas. Por ejemplo, también ahí tenemos errores ortográficos, si usted lee con detenimiento este contenido del sistema solar, además de que el orden evidentemente está totalmente equivocado, el orden, las órbitas de los planetas que giran, digamos, en torno al Sol. Está totalmente equivocado el orden de los planetas. Errores ortográficos también podemos ver en esto, y estos son, sí, las portadas muy bonitas, ¿no? Nuestros saberes, múltiples lenguajes, proyecto del aula, proyectos escolares, pero el contenido académico básico de lo peor, reprobado el gobierno de la Cuarta Transformación en este contenido de libros de texto gratuito. Yo le pregunto, honestamente te pregunto a ti, padre de familia, ¿qué opinión te merece el que cuando tú te formaron en la primaria, en la secundaria, te sentaron las bases de la historia de México, conocimiento básico, hoy las nuevas generaciones no van a tener ni idea, por ejemplo, del sistema solar, no van a tener ni idea de las fechas importantes en nuestro país, como el natalicio de Benito Juárez, no van a saber identificar en un mapa ni siquiera el estado donde viven, caramba. Yo también le pregunto al magisterio colimense, a los líderes del sindicato 39 y Sexta y al magisterio a nivel nacional, ¿qué opinión honestamente les merece el contenido de estos libros de texto gratuito? ¿Qué pasó con el nuevo modelo de la escuela mexicana, donde el gobierno de México había asegurado, se había contemplado la opinión de los docentes, de los académicos para la integración de estos libros? ¿Es en serio? Déjenos su opinión y con gusto le vamos a dar lectura al respecto de este tema.